¿Tienes tiempo para un café? Tienes tiempo para escuchar esto. Como si fuera un artista furioso, el cambio climático está remodelando nuestro mundo, cambiando la estructura que conocíamos y hasta los colores que lo tiñen. A medida que el calentamiento global avanza, el blanco antártico retrocede y le cede el paso a otros colores de la paleta, como el verde. Se retira un mundo gobernado por el hielo inerte para darle paso a otro más vivo, que nos recuerda que nuestro planeta no es lo que era hace décadas. ¿A qué se debe este cambio de color en la Antártida? ¿Qué impactos está teniendo? ¿La Antártida dejará de ser un lugar blanco para convertirse en otro continente verde? Soy Isabel Moreno y hoy me siento con Asun de los Ríos para hablar sobre el enverdecimiento de la Antártida. Asun, ¿nos tomamos un café? Con hielo, por favor. Esto es Café con Hielo, un podcast impulsado y financiado por la Conexión Polar del CSIC. Asun de los Ríos es ecóloga microbiana especializada en el estudio de ambientes extremos y actualmente es investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. Asun, voy a empezar por lo más básico de todo. ¿Qué se considera enverdecimiento de la Antártida? Pues enverdecimiento de la Antártida realmente es que cada vez la vemos más verde. Este es un término que empezó a utilizarse primero en la zona del Ártico, donde este efecto es muy claro, porque empiezan a aparecer cada vez más zonas con más plantas, más musgos, más líquenes. En la Antártida se está empezando a usar desde hace unos años y hay que tener cuidado porque no es exactamente lo mismo. En el caso de la Antártida no tenemos plantas, solo hay dos plantas vasculares en la Antártida y estas están solo en la zona de la Antártida marítima, no en la zona continental. Entonces, ese enverdecimiento utilizamos el mismo término que se ha utilizado en el Ártico, pero no lleva el mismo concepto porque ahí no se tiene tan en cuenta todo el desarrollo de pequeños arbustos o matorrales que puede surgir en el Ártico. O sea que en la Antártida no tenemos arbustos, no tenemos matorrales, no tenemos una planta como la que te puedes encontrar cuando sales de tu casa y vas al parque, ¿no? Exacto, en la Antártida solo hay dos plantas vasculares, que son ¿Cuáles son? Deschamps y Colobanthus. Entonces, una es una gramínea y otra es lo que llaman el clavel antártico. Entonces, solamente están dos y, como os decía antes, solamente están en la zona de la península. Por ejemplo, en las islas Shetland del Sur puedes encontrarlas muy frecuentemente y, de hecho, cada vez yo creo que más frecuentemente. Pero la vegetación en realidad está dominada por una vegetación de criptógamas, que son tanto musgos o briófitos en general, como líquenes. Para quienes no conocemos este tema, ¿qué son los briófitos? Pues los briófitos en realidad, bueno, antes se consideraban que no eran las plantas superiores porque no tienen desarrollo de tejidos ni tienen flores, ¿Mm? pero bueno, en realidad ese término tampoco no gusta demasiado, pero bueno, que tienen menos desarrollo. Y en el caso pues, de los briófitos, pues son esos, son plantas sin flores. Y en el caso de los líquenes es algo completamente diferente, se ha estudiado siempre en botánica, pero realmente son grupos de microorganismos, son simbiosis de microorganismos, microorganismos que se unen porque están mejor juntos formando lo que es un líquen que por separado. Pero los líquenes son todos verdes, porque yo estoy pensando en los líquenes que te encuentras cuando vas al parque y ves encima de la roca esas manchas y no son verdes, ¿no? Pueden ser No, de otros no, colores, no. ¿no? Hay líquenes de todos los colores. De hecho, los más llamativos normalmente, y sobre todo en ciudades, son los amarillos y los naranjas. O sea Mm. que no todos de ellos son verdes. Por eso comentaba al principio que ese enverdecimiento quizá no se puede evaluar de la misma manera en la Antártida que en el Ártico. Qué bueno. ¿Y cómo se mide ese enverdecimiento? ¿Tenéis algún tipo de umbral para decir a partir de esta superficie por encima que tenga este tono de verde? ¿O simplemente llegáis, miráis y decís, ah, esto está verde? Claro, yo creo que se está considerando enverdecimiento sobre todo a partir de observaciones, ¿no? Tú llegas allí y ¿Mm? cada vez lo ves más verde. Y lo ves más verde sobre todo por la colonización por musgos, que eso sí que tienen un verde Mm. bastante intenso y es lo que te hace aparecer también por estas dos plantas que os he dicho que pueden aparecer, pero por ejemplo los líquenes no los vemos verde. Entonces, realmente para hacer buenas aproximaciones, la gente está utilizando imágenes satelitales, pero yo creo que todavía hay un poco de controversia entre si los métodos que se están utilizando son los más idóneos o no. Entonces hay algunos trabajos que sí que han hecho evaluaciones y consideran que cada vez
hay más enverdecimiento porque hay una señal mayor de un índice que es el índice de vegetación de diferencia normalizadas, que se llama NDVI, pero también hay otros trabajos que consideran que ese método para comunidades dominadas por criptógamas no es tan efectivo. Entonces, realmente no tenemos todavía unas buenas evaluaciones del enverdecimiento en la Antártida. Mm. También puede ser porque esto, digamos que es relativamente reciente. Bueno, sobre todo también además es que es difícil valorar o evaluar el enverdecimiento porque hay muchas zonas de la Antártida a las que no se ha llegado todavía y que no están Bueno, claro. exploradas. Claro, esas zonas no las podemos evaluar y luego, bueno, pues hay que considerar que también la zona que tenemos libre de hielo en la Antártida es muy pequeña, está cerca de las Ujú. costas. Entonces, no conocemos lo que pasa en todos los sitios y lo que os decía, no hay un método bueno, yo creo todavía, se está trabajando en ello para evaluar concretamente toda la vegetación que hay en la Antártida. Entonces, consideramos que sí que hay un más desarrollo de las plantas, de los líquenes y de los musgos, pero no podemos cuantificarlo todavía. ¿Y estas plantas cómo han llegado hasta allí? Bueno, las plantas, tener en cuenta que la Antártida no está donde estaba antes. Ha habido un movimiento de todo lo de la Ujú. Pangea, todo el movimiento. Entonces, antes la Antártida estaba más arriba y ahí tenía una vegetación diferente a la que tenía otra. Luego se trasladó ya al sur y ya vinieron las glaciaciones y entonces hace que algunas, que no haya un desarrollo de otro tipo de vegetación, pero hubo plantas que llegaron allí antes y se quedaron. Entonces, son plantas adaptadas a las condiciones actuales de la Antártida. Claro, claro, claro. Entonces llevan ahí muchísimo tiempo, Sí, sí, sí. en las zonas costeras sobre todo, ¿no? Porque es donde menos hielo Claro, tenemos. Aunque es claro, donde hay como decías, zonas. hay zonas de interior que... Sí, hay zonas libres de hielo, son sobre todo en las zonas costeras. Luego también hay un gran desierto en la Antártida continental, que es el desierto de los valles secos, pero ahí es desierto, desierto, y ahí no vemos plantas. Lo único que podemos ver son líquenes y algunos pequeños musgos en algunas zonas con un microclima especial. Ujú. ¿Y este tipo de plantas las podemos encontrar en otras partes del planeta o son endémicas? Porque claro, las condiciones que tienes en la Antártida, 6 meses de luz, 6 meses de oscuridad, temperaturas extremas, son especiales de esta zona. O por ejemplo, tú te puedes ir, yo que sé, me iba a ir al Polo Norte, pero no, no me voy a ir al hemisferio norte porque ya nos has No, dicho que son diferentes. Pero yo que hay sé, muchas conexiones con la vegetación, pero sobre todo donde podemos encontrar este tipo de vegetación también es en la zona, lo que llamamos las regiones subantárticas, en la zona de mm, Patagonia, que está muy cerca en realidad de la zona de la península antártica y de las islas Shetland del Sur, donde encontramos esta vegetación. Entonces, allí en muchas zonas también tenemos una tundra que tiene, se asemeja en algunas de las cosas. Esto en musgos y o sea, en estas plantas, pero también, por ejemplo, en líquenes, es muy común mm, que haya líquenes allí que están también en la zona del Ártico. Son los que llamamos las especies bipolares. Están tanto en el Ártico como en la Antártica. Y entonces, bueno, en bueno, la bipolar. Antártida. Y eso es realmente también nosotros hemos estudiado este tipo de líquenes. Y también yo creo que ocurre con algunos musgos que también son bipolares. Y ahora mismo, tal y como está la situación, ¿podría ocurrir que con el turismo que hay o incluso cuando los investigadores vais a la Antártida, sin querer, llevéis una nueva especie? ¿Está aumentando la probabilidad de que prolifere esa especie en la Antártida? Claro, ese es el riesgo que tenemos ahora, es ese, que pueda llegar especies invasoras. El problema es que antes podrían haber llegado esas especies, pero las condiciones eran muy frías y no se podían establecer. Ahora, como las condiciones, o sea, lo que sucede en la Antártida, sobre todo en la zona de la Antártida marítima, es que ha habido un aceleramiento del cambio global, o sea, del aumento de temperaturas, allí aumentan las temperaturas más rápida que en otras partes del planeta. Entonces las temperaturas están incrementando y entonces eso hace que si un propágulo podía haber llegado antes y estaban las condiciones muy frías y no se podía establecer, ahora, como las condiciones son más benévolas, sí que se podría establecer y tendríamos el riesgo de que estas especies, dijéramos, invadieran la zona y desplazaran a las especies autóctonas de allí, a las especies realmente endémicas. Las que nos has comentado antes, ¿no? Las dos.
nuestras Sí. plantas, No, y los todo, miembros más y líquidos. sobre todo a los líquenes. Podría ser que desplazase a muchas especies de líquenes que competirían con una mayor extensión de plantas. ¿Y esto qué impactos tendría más allá de esta lucha entre las especies que hay en la Antártida? ¿Tendría impactos para otros seres que viven en la Antártida? Cualquier impacto que hagamos, primeramente, por un lado, nos va a afectar a una diversidad que tenemos. Yo creo que son las únicas partes del planeta que son prístinas, que no hay efecto humano, ¿no? Entonces, allí tenemos una diversidad que todavía no conocemos completamente, sobre todo la diversidad microbiana, la diversidad de los microorganismos. Entonces, si empiezan a invadir otros microorganismos o organismos que vienen de fuera, podrían hacer que una diversidad que no conocemos desapareciera antes de conocerla. Y eso es peligroso. Pero además, pues va a cambiar todo, puede cambiar todo cómo funciona el funcionamiento de esos ecosistemas. Y el problema es que lo que pasa en la Antártida puede tener un reflejo en todo el continente, ya que, por ejemplo, las corrientes que se generan alrededor de la Antártida suben después las corrientes oceánicas y son importantes en la regulación del clima. Entonces, todo aquello que esté afectando, pues va a afectar también al clima general. Por ejemplo, cuando las zonas que están muy cubiertas de nieve tienen un albedo diferente, reflejan la luz del sol de forma diferente a que si tenemos unas zonas con vegetación. Si esa vegetación está ahí, pues absorbe esa radiación que llega y no se emite, y entonces pues las temperaturas estaríamos haciendo como un aumento de temperatura a su vez, o sea, estaríamos como aumentando, ¿no? el proceso, y eso pues podría afectar al clima general también. Al final, lo que pasa en los polos no se queda en los polos. Y efectivamente, el tener más plantas, al cambiar el albedo, esto tiene repercusiones en todo el planeta, claro. Mira, estamos grabando esto en el mes de marzo de 2026 y hace muy poquito que tú has vuelto de la Antártida y quería preguntarte sobre esta última visita que has hecho a la Antártida. ¿Qué has encontrado? Si te has llevado sorpresas respecto a lo que esperabas ver, qué zona has estudiado para ver si había más áreas verdes o si había menos. No sé, cuéntanos un poco qué ha sido, Sí, cómo ha sido esta expedición. como tú dices, acabo de volver, prácticamente hace 10 días que estoy aquí. Y en este caso, bueno, nosotros ya llevamos varios años y varios proyectos estudiando cómo se colonizan los suelos y las rocas tras el retroceso de los glaciares. O sea, con efecto del Mm, cambio climático, estos glaciares cada vez van perdiendo masa de hielo y van retrocediendo. Entonces, se queda delante de ellos un suelo que previamente estaba cubierto de hielo y que mm, ahora el hielo ha desaparecido, y entonces hace que sea susceptible de colonizarse. Entonces, eso es lo que se coloniza, y eso son nuevas zonas que antes eran blancas y ahora empiezan a ser verdes. Una de las características del enverdecimiento de la Antártida es que quizá no es que zonas que estaban verdes sean más verdes, sino que zonas que no eran verdes, al ser colonizadas, se vuelven verdes. O sea, dijéramos, mm. lo que hace es aumentar la extensión de las zonas verdes, porque aumenta la zona de colonización. Entonces nosotros hemos ido a estudiar esas zonas proglaciares porque estábamos especialmente interesados en el proyecto que tenemos ahora en analizar el efecto de los flujos de agua de deshielo que se generan en los glaciares. O sea, hay un glaciar, el glaciar se va descongelando, va retrocediendo, y ahí se genera una acumulación de agua que va saliendo del glaciar, formando como una Mm. especie de corrientes, arroyitos pequeños o incluso ríos, que hacen que ese agua de deshielo vaya pasando por zonas proglaciares, por delante del glaciar, y pueda llegar a zonas muy lejanas a donde se ha producido, o incluso por gravedad, o sea, sí, por gravedad va hacia el mar. Entonces es un agua dulce que proviene de los glaciares que va a acabar en el mar, con las implicaciones que eso puede tener para el mar. Pero en nuestro caso, lo que estábamos estudiando es las implicaciones que puede tener para esa colonización de esas áreas deglaciadas, ya que estos
flujos de agua están funcionando como corredores, pueden funcionar como corredores ecológicos. Es decir, a través de ese movimiento de agua se pueden estar transportando tanto microorganismos que podrían estar depositados, por ejemplo, por encima del hielo del glaciar, Ah, o que vienen del aire, pero también nutrientes. Entonces estaríamos a través de eso, es como si, sé, un compañero que ha venido con nosotros ahora, Ricardo Moure, decía que eran como autopistas, ¿no? Por las cuales iban los microorganismos y los nutrientes. Pero vamos, lo importante es considerar que está formando como una red que está haciendo que eso que viene del glaciar llegue a zonas que pueden estar muy lejanas a donde estaban antes, a donde estaba el ujú. glaciar. Entonces nosotros lo que sí que hemos visto este año es que esa red de arroyos o de flujos de agua que se producen en el glaciar ocupaba zonas mucho más extensas, o sea, se había ramificado, era mucho más extensa, con lo cual preveemos que puede haber mucho más homogenización de esos ecosistemas, puede haber Esto mucho lo más medís intercambio con, en esas lo, zonas. lo- esto lo medís con aparatos, ¿no? Con instrumentos. Bueno, en este caso lo que hemos hecho ha sido tomar imágenes con dron y ahora pues Mm, vamos a analizar esas imágenes para ver y vamos a comparar con imágenes que hay de otros años para ver si realmente está, cómo han ido cubriendo. Y eso luego ya lo relacionaremos con estudios de la vegetación también. Ver si asociado a esos arroyos se produce un mayor aumento de la vegetación o no. Y eso es lo que estamos estudiando. Por ahora vemos que se han producido mucho más, pero claro, también hay que tener cuidado porque también muchas veces hay muchas variaciones entre años. A lo mejor este año eso es mucho más extenso, no ha habido prácticamente nieve mientras hemos estado allí, las temperaturas, aunque hemos alcanzado un mínimo de temperaturas en febrero, los demás días no han sido de temperaturas muy bajas. Eso ha hecho que hubiera muchos arroyos frente a los glaciares, pero podría ser que al año siguiente vayamos y sea un año diferente y esto no siga en progreso. O sea, tenemos que claro. pensar que las cosas no siempre es algo aritmético, no van sumando. Puede haber también muchas variaciones interanuales y entonces tenemos que tener cuidado también con la interpretación de los resultados. Pero quizá lo que más nos ha chocado este año es eso, ver que delante de los lenguas del glaciar que nosotros estudiamos, esos suelos, cada vez hay más presencia de agua que viene del deshielo del glaciar. Wow. Y cuando una zona queda colonizada por vegetación, ¿es fácil volver a que a ver, realmente no coloniza el hielo, ¿no? Pero a que vuelva a dominar el hielo en esa zona? ¿O se produce como una especie de punto de no retorno por el que ya has perdido ahí esa zona con hielo y ya no lo vas a recuperar en el futuro próximo? Claro, eso ya depende de temas más de glaciología, de cómo se desarrollan Mm, esos glaciares. Ha habido veces que los glaciares han retrocedido, pero luego si hay mucha acumulación, las temperaturas bajas, hay mucha acumulación de nieve, esos glaciares podrían volver a tomar terreno y podrían cubrir esa vegetación y que esa vegetación quedara por debajo. Pero bueno, la tendencia parece es que esos glaciares, al menos en la zona de la Antártida Marítima, van retrocediendo. Pero eso ya implica estudios muy complejos que se organizan. Nosotros colaboramos con la Universidad Politécnica de Madrid, con el grupo de ingenieros industriales, que están mm. analizando esos glaciares, no solamente la posición del frente glaciar, sino la masa de hielo del glaciar. Entonces ellos Desde son los... industriales. Sí, De- sí, con el y, grupo de Paco Navarro. y qué curioso, ¿no? Porque dices, es industriales y de repente están analizando, Sí, sí, están pero analizando glaciares. no, perdona, es que me he confundido. Es la Escuela de Telecomunicaciones. He dicho yo industriales. Perdona, me he confundido. Estaríamos en las mismas, pero es telecomunicaciones. Sí, sí, sí. Entonces, ellos están estudiando cómo se comporta el glaciar. Entonces, yo no estudio el glaciar, sino que estudio la parte que se queda descubierta cuando el glaciar retrocede. Entonces, lo otro ya son procesos en realidad, de glaciología. Entonces, podría llegar y podría cubrirse en un determinado momento, pero la tendencia Ujú. parece es a que esos glaciares retrocedan, a que el suelo se cubra de agua y, bueno, pues en la Antártida lo vemos como en otros lugares que donde hay agua hay vida. Entonces, muchos Ya. de estos arroyos o flujos de deshielo los vemos asociados a una Mm. colonización, sobre todo por musgos y a una aparición de la vegetación.
Y Asun, aunque esto quizá no sea tu tema, una vez que llega esa agua y además con restos de la vida que hay ahí, de musgos, líquenes, etcétera, cuando eso llega al mar, también está teniendo un impacto en el mar. Una vez que llega esa agua ahí, tenemos más algas, tenemos más seres en esa zona porque tienen más para comer o que igual no lo sabes, que te Claro, estoy preguntando porque me ha venido la pregunta y sé que no, puede no ser tu tema, pero digo, sí, voy a sí, lanzar no, la no pregunta es por mi si suena tema, ¿no? flauta. Pero lo que sí que yo pienso, o sea, ya no es que haya más o menos, o sea, lo que puede hacer es que vaya a cambiar, porque además hay que tener en cuenta que, claro, todo ese agua que viene de los glaciares es agua dulce. Entonces, si el agua dulce está además saliendo al agua del mar, está reduciendo la salinidad de ese mar, además de aumentando el Mm. volumen. Entonces, es seguro que esa comunidad de microorganismos va a variar por efecto de esta entrada de agua y los nutrientes, entonces puede favorecer a lo mejor a ciertos grupos de fitoplancton o algo así. Pero ahí ya, pues no, ya como no es mi tema, no te puedo concretar, pero vamos, a buen seguro que las comunidades van a variar cuando lleguen. Esas comunidades marinas van a variar por efecto de esta entrada del agua. Vale, vale, no, no profundizamos ahí. Pero volviendo a tu tema, ¿qué podríamos esperar para el futuro en la Antártida? ¿Podría ser toda verde? Tanto como para toda verde, yo creo que todavía tardará mucho tiempo, Hay mucho pero yo hielo creo ahí, que cada vez, mucho hielo, bueno, mucho hielo. bueno, por lo menos está ahí, ¿no? Ahí, hace poco ha habido un estudio que ha dicho que me parece que de la UNESCO que en el 2050 un tercio de los glaciares que existen actualmente habrán desaparecido. Entonces, eso claramente va a tener unos Ah, efectos y en la Antártida, en zonas como las que estudiamos nosotros, pues claramente esos glaciares van a ir retrocediendo. Entonces, yo creo que cada vez vamos a ver la Antártida más verde porque todas esas zonas que antes estaban cubiertas de hielo, pues ahora van a dejar pasar a una colonización vegetal. Entonces, en las zonas, sobre todo costeras, donde no hay hielo, donde no están los glaciares, pues cada vez se va a ver más verde. Pero tampoco podemos descartar que en otras zonas, también por los cambios climáticos, puede haber un proceso contrario, que es lo que se llama, bueno, se utiliza más la palabra en inglés, no sé en castellano cómo va a sonar, pero como no sé cómo se diría, como se están volviendo marrones, porque también hay ah, muchos musgos que están adaptados a unas condiciones y entonces ujú. si las condiciones cambian, que pues aquí cada vez a lo mejor van a ser más húmedos, las temperaturas incrementan, hay más humedad, pues hay algunos de ellos que no se adaptan bien a esas condiciones y entonces zonas que antes eran verdes ahora van a ser más marrones. Por eso es complejo lo de utilizar directamente el término de enverdecimiento que se utiliza en el Ártico aquí en la Antártida. Entonces, veremos zonas colonizadas, pero también puede que haya zonas, pues eso, que estén más marrones que antes. O sea, lo que no lo veremos es tan blanca como es ahora. Ya, qué pena y qué complicado todo. Yo creo que Sí, llegará un momento en el que esté todo como muy estipulado y que se pongan todos los umbrales para llamar de una claro. manera, de otra. Y Es que todo es complicado mira, porque además sí. aquí también tenemos que tener en cuenta en estos glaciares, por ejemplo, en los de la isla Livingston, que son los que estudiamos nosotros, que ahí también hay depositado en los glaciares ceniza de cuando hubo erupción en la isla de Excepción. Entonces también hay Mm. muchas capas. Ahora muchos de los glaciares que antes los veías completamente blancos por el hielo, ahora al ir perdiendo masa de hielo están descubriendo zonas de acumulación de cenizas y entonces también los vemos oscuros. Entonces eso también es un cambio de color que observamos en la Antártida. Ostras, en esto no había caído yo. Entonces Y por eso medirlo todo efectivamente. a nivel de satélite, de imágenes de satélite, es realmente complicado. Yo creo que hay que seguir avanzando en eso, hay grupos que se dedican a eso, pero yo creo que tiene que ir siempre combinado también con trabajo de campo. O sea, hay que Mm. validar esas imágenes que se toman de forma satelital, lo cual te permite pues tomar en distintos momentos y de ir registrando y de ir comparando. Yo creo que tienen que llevar asociado también eso con comprobaciones a nivel local de ver qué comunidades se están desarrollando, si hay más musgos, si hay más plantas, ver todos esos cambios a nivel visual para luego poder interpretar bien las imágenes que se están tomando satelitales o con drones o de cualquier otra manera. Y ya la última pregunta. Si antes te decía que te iba a sacar de tu campo, ya con esta vas a alucinar, porque estamos hablando satélites, satélites, y digo el espacio. Los seres que están viviendo ahora en la Antártida
son seres que están adaptados a unas condiciones completamente extremas. ¿Podríamos ver seres como estos en otros planetas? ¿O en caso de que decidamos empezar a colonizar otros planetas con plantas, ¿podríamos llevarlos a otros planetas? Bueno, yo aquí lo que te puedo decir es que, bueno, estamos diciendo que hay muchos musgos, pero también hay muchos líquenes. O sea, para mí es el paraíso de los líquenes, ¿no? Que son esta simbiosis de microorganismos. Entonces, los Mm. líquenes son sumamente resistentes a las condiciones ambientales extremas, por eso están en todos los desiertos, tanto cálidos como fríos. Y los líquenes, de hecho, en una colaboración con la Universidad Complutense y también con el INTA, los mandamos al espacio exterior para ver si eran capaces de resistir las condiciones del espacio exterior. Entonces los mandamos en un satélite hace ya unos años, en el 2003, y realmente demostramos que los líquenes, cuando están deshidratados, pueden estar en el espacio exterior. En este caso estuvieron veintitantos días orbitando en el espacio. Entonces, nosotros con ese Ostras. caso probamos que puede haber formas de vida que sean capaces de resistir al menos la transferencia. No directamente, muchas veces podría ser que estos microorganismos pudieran ir dentro de meteoritos pétreos, porque entonces, si son, irían como protegidos y podrían llegar. Lo que pasa que también, pues eso, podría haber otras formas de vida, pero también es un paso muy complicado el hecho de llegar luego al planeta al que se elijan, a pasar, dijéramos, por ejemplo, entrar en la atmósfera terrestre, porque ahí pues tendrían que ir muy protegidos para que pudieran llegar. Pero por lo menos los Mm. líquenes, que son, bueno, los organismos más diversos que hay en la Antártida, pues algunas de las especies, que en este caso eran especies de alta montaña y adaptados pues a radiaciones ultravioletas y todo eso, fueron capaces de resistir las condiciones ambientales del espacio exterior, de bajo vacío, alta radiación, radiaciones cósmicas, etc. Wow, Y wow, qué microorganismos, pues ya es un mundo interesante. que puede ser, porque también en la Antártida, bueno, los microorganismos son los más extendidos. En las zonas de, como estábamos hablando, de la Antártida marítima, pues tenemos muchos líquenes y tenemos muchos musgos, pero en la zona de la Mm. Antártida continental, en el desierto este de los valles secos, ahí lo que tenemos sobre todo es vida microbiana. Y es vida microbiana que está normalmente no visible, sino que está, por ejemplo, colonizando el interior de las rocas. Es vida endolítica, que esa es también una de las formas de vida que estudiamos nosotros. Entonces, esa vida que está resistente a tantas condiciones tan extremas ahí dentro de las rocas, y también en su superficie podrían ser posibles objetivos de formas de vida que pudieran existir en otros planetas. Wow, qué interesante. Pues Asun, ya vamos a ir terminando el episodio de hoy, pero antes quería hacerte una pregunta. ¿Tú cuando estás trabajando el café te lo tomas siempre en el mismo sitio? Siempre me lo tomo con hielo, ¿no? Con hielo. Pues muchísimas gracias, Asun, por contarnos todo lo que nos has contado. El podcast Café con Hielo está impulsado por la Conexión Polar CSIC. Ha sido guionizado y presentado por una servidora, Isabel Moreno, y la gestión, edición técnica y difusión la lleva Oikos MSP.